momento los inconvenientes se había quedado sin memoria el dispositivo. Estaba en que se reconocen todos los derechos vulnerados, ¿no? En algunos momentos, en el pasado, presente y futuro. Ahora bien, hay dos aspectos jurídicos para ejercer derecho, para exigir derecho. El primero es que se dice, bueno, quiero ejercer una acción constitucional, ¿no? Quiero ejercer este derecho, por ejemplo, habeas data. ¿Qué es un habeas data? Es básicamente reconocer la información del Estado que tiene sobre una persona, por qué esta persona tiene esta información, por qué esta información que le pertenece a una persona puede ser divulgada o no en distintas formas, sea electrónica, mecánica, fotocopias. La información, la identidad. Imaginemos que hay un cuadrado de informaciones, ¿no? Cada información, cada cuadrado es una persona en un caso muy amplio, ¿no? Imaginemos que este cuadrado es la información de toda una persona. Entonces esta persona quiere decir, ¿por qué este cuadrado puede verlo todas las personas? No, yo quiero que este cuadrado solo lo pueda ver yo. ¿Y por qué? Entonces, para que este cuadrado, con toda la información que está detrás, que ha de ser muchísima en los años de existencia de esta persona, y a partir de ese momento a futuro decir, no, esta información que es mía, cuando quieran hablar de mí o decir algo sobre mí, o hablar para mí, o hablar sobre mí, sobre mi persona, para que yo no demande por testaferrismo, por usar por figurar como yo, para tratar mi información, se hace una acción de habeas data. Entonces se exige a todos, bancos, mutualistas, datos informáticos, bancos de datos, información, Cruz Roja, hospitales, a todos, al que es, no, que no es, la información de una persona por medio de esta acción constitucional de habeas data. Como es una acción compleja, muy compleja, la gente prefiere vulnerar este derecho cuando se trata de imponer. Imaginemos que se va a poner esta acción donde se puede ejercer en el complejo judicial. ¿Qué es un complejo judicial? Judicial viene de la palabra justicia, todos lo sabemos. Judis, juris, juris, puede venir de advocatus, abogado, puede venir de derecho, juri, jure, en fin. Puede ser griego, puede ser romano, pero es tal cual donde se ejerce justicia. Entonces hay salas en el complejo judicial de todo, así. Y, por ejemplo, se va donde la funcionaria y se le dice, quiero poner la acción constitucional de habeas data. Y en primera instancia dice, a ver, ¿dónde está el escrito? Y se le responde, no necesito ningún escrito, yo necesito esta acción porque aquí en la Constitución dice que nosotros podemos exigir e interponer cualquier acción jurisdiccional con la voz. Entonces usted se mueve, por favor, y me hace este escrito usted, porque usted es la servidora pública para el Estado. Usted haga ese escrito y delegue este escrito a cualquier juez, o el juez le puede remover del cargo. Si no hacen caso, se va a otra instancia. Se dice, a ver, por favor, usted que es la persona encargada de aquí del Complejo Judicial Norte, ¿qué hago? Yo necesito interponer una acción constitucional, ya que no voy a ir a la Corte Constitucional porque primero es la acción jurisdiccional dentro del complejo judicial. Y me dicen, no, usted quiere demandar al Estado, ¿no? La Carta Magna. Y se le dice, sí señor, yo quiero hacer la acción de habeas data, ¿por qué no? Entonces dice, no, nada, vaya al defensor público y ahí espérese toda la eternidad y veamos si es que usted recibe ayuda. Entonces pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo. Se agotan los recursos. La persona dice, no me ayudaron en esta entidad, fuera. Vamos a la Procuraduría General del Estado, que es la entidad que defiende al Estado. O sea, si un sujeto me dice que tengo que demandar al Estado, demando al Estado, pero ya no tengo que demandarlo a él, sino al Estado. ¿Y quién defiende al Estado? La PGE, la Procuraduría General del Estado. Se le dice a la PGE, mire, por favor, esto pasa. La PGE ni se inmuta, se le da el escrito, ya, porque no hicieron en primera instancia el escrito, se hace el escrito, se le entrega a la secretaria, ejemplo, secretaria X, por seguridad, quién sabe que esta persona no quiere ser nombrada,
aunque ya fue nombrada, quieran o no, ya hay precedente, ya hay un antecedente, ya está, ya es real este caso. Perdón. Entonces esta persona yo no escucho respuesta alguna, ¿no es cierto? Y se les vuelve a enviar y se les dice, hey, ¿por qué no me dan respuesta? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo respondo? ¿Qué? Nada. Entonces, antes o después, como sabemos que el derecho actúa para el venidero, más para el venidero existe algo que también es retroactivo. Hay un derecho de retroactividad. Entonces, se va primero a la comisión, a la OEA, a los medios de comunicación o a la Corte Constitucional. Se va a la Corte Constitucional y se le dice, vea, por favor, no me quieren hacer caso, mire, estos derechos están vulnerados, aquí está el escrito, no hicieron el escrito, no sé para qué tienen funcionarias públicas y no hacen nada. Yo no sé para qué la burocracia me mandan de un lado a otro, como que fuera una pelotita de ping pong, de un lado a otro, eso no puede ser. Aquí la Constitución dice que las acciones jurídicas de jurisdicción, si usted lee la Constitución, no puedo hablar con una persona como que si fuera ignorante de la Constitución. Si a mí alguien me viene y me habla de algo que yo conozco, pues sé que es las cosas como son. Entonces no tiene sentido que yo vaya a un lado, me digan una cosa, vaya a otra institución, me digan otra cosa, escribo, hago el escrito, no responden, pasan los días. Cuando hay leyes que dicen no pueden ser, hay leyes que dicen si pasan 15 días el Estado tiene que responder, si no 45, 60 días o si no entra en ámbito de la ley, eso es debido proceso. Eso está en el COGEP, en el Código Orgánico General de Proceso, y todo eso ya está, o sea, ya está, ya ejerce, ya funciona, o sea, un ignorante de la ley no va a interponer una acción de habeas data, o sea, ¿por qué? Entonces, si así el Estado funciona, donde por ejemplo el presidente de la República quiere poner una ley y la Asamblea le dice no, que no está bien, que está mal, cuando a pesar de que el presidente fue electo por las personas del país, quiere decir que tiene el voz y voto, que es democracia para hacer lo que es y lo que no es, para que se sientan bien las personas, porque las personas lo elegimos. Y si él no tiene el poder del pueblo, no es presidente. Entonces, ¿en qué estado vivimos? Entonces, yo apoyo al presidente, pero no apoyo al gobierno que el presidente trata de gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Se les dice, miren, vamos a hacer esto, se les va a demandar ante la comisión. No es un juego, la comisión les puede quitar recursos, les pueden poner sanciones, les pueden quitar acceso a recursos, les pueden bloquear económicamente, les pueden poner en la mira del objeto público, les pueden tratar como que si fueran mendigos como tal. No hacen caso, no responden. Y si responden, no responden de tal forma en que se reparen estos derechos vulnerados. Por ejemplo, dentro de esta demanda, esta petición que se presentó a la comisión, hay lo más importante de todo, es un derecho que se vulnera grandemente. Primero, libertad de conciencia. Segundo, libertad de decisión, de elección sobre todo. Por ejemplo, a mí el gobierno no me puede decir a qué universidad yo voy a ir, o a mí el gobierno no me va a poder decir qué voy a estudiar o por qué yo tengo que estudiar en cuanto a una calificación subjetiva que el gobierno tiene sobre mí. Y entonces ahí es cuando yo digo antes, primero quiero saber por qué el gobierno quiere hacer que yo haga estas cosas. Todas las personas son proscritas. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo a un tipo se le da la gana de decir, no, mañana tienen que irse a votar, o por ejemplo, no, entonces si cogen y mueven a todas las personas porque les da la gana. Y funciona así. Los gobernantes hacen lo que quieren. Entonces primero se dice, no quiero que proscriban en mi contra. ¿Qué significa? Que nadie me va a decir qué hacer. Nadie.
Nadie. Nadie me dice, ni mi padre, nadie. Solo Dios y mi libertad. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, es así, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? Primero, se reclaman derechos de movilidad, ¿no? Por ejemplo, estar en el sitio A y luego poder ir al sitio B y luego del sitio B estar en el sitio A de una forma segura. Si no se puede hacer eso, no hay libertad de movilidad. Derecho a la movilidad vulnerado. Con que se vulnere un derecho es más que suficiente para interponer una petición a la organización, a otra entidad, pues, ¿no es cierto? O sea, se reconocen los derechos vulnerados, movilidad, libertad, familia, vivienda, hábitat, o sea, todo lo que está en el oficio. Si quieren, yo les puedo compartir el documento a ustedes. Hay un derecho importantísimo que es derecho al trabajo, donde, por ejemplo, la gente dice, ¿quieres tener movilidad? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres tener plata? ¿Quieres tener plata, dinero? ¡Trabaja! ¡Hazlo! ¡Trabaja! ¿Por qué no trabajas? Y lo que la gente no sabe es que detrás hay una lista de unas, qué sé yo, unas 130 empresas en donde se han expuesto un currículo de vida, una hoja de vida, y no es unas 130 empresas, no son 70 ni 110, sino centenares de empresas en un país chiquito, en una ciudad no tan grande, donde a la final todos se llegan a conocer. Ya es imposible, o sea, ya se vulnera el derecho al trabajo. Entonces, ¿para qué se interpone la acción de Viasato? Es para decir, a ver, ¿por qué no me quieren dar trabajo? Quizá hay algún precedente, hay información que me está haciendo quedar mal, esta información no es verdad, para intentar decir no es cierto. Entonces, primero tengo que saber las infamias para decir no es cierto y luego proceder a ejercer derecho. Ya no se puede, por ejemplo, no se puede. Por ejemplo, quiero ir a otro país, no puedo, derecho vulnerado de movilidad. Por ejemplo, quiero vivir en otra casa, pero antes tengo que trabajar. Dicen, no, tienes que trabajar. Pero si nadie da trabajo en este país, en esta ciudad, a una persona que, por ejemplo, expone su currículo vital y dice, no, pues que yo no, yo tampoco voy a estar, por ejemplo, sin ofender a nadie de verdad, en el corazón les digo, yo no voy a estar en un mostrador 24 horas. Yo no voy a estar lustrando zapatos o vendiendo hot dogs o barriendo calles o haciendo trabajos forzosos, calificados, mano de obra calificada, cuando tengo todo un arsenal de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, tengo... También les voy a poder adjuntar a la comisión todo este ámbito de conocimiento, ¿no? Entre certificaciones de la asamblea, de reconocimiento internacional. Entonces, ¿qué pasa? La comisión se da cuenta de que todos tus argumentos son verdad, ¿no? Y vienen a coaccionar adecuado. ¿Cómo accionan un país que está al otro lado del mundo? Primero se les dice, no me entran a mi país, un país que está mejor, que te digan, por ejemplo, si yo estoy mejor aquí, no me entras aquí no me entras. Nadie que no me haga caso no me entra aquí. Ya es triste, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos le dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacen justicia? ¿Por qué no le dan a este ser humano esta acción jurisdiccional? ¿Por qué simplemente no pueden dictar una sentencia para que los bancos le den su información? Para que sepa él qué hacer con su futuro, para que sepa reivindicar esa información, para que sepa por qué estos derechos no se otorgan. Los más importantes, familia, vivienda, hábitat, o sea, todo lo que un padre y una madre no pueden dar, o todo lo que un padre y una madre dan, pero no es suficiente. Entonces, todos estos derechos que se reconocen como insuficientes o vulnerados deben ser reconocidos. Entonces, la comisión dice, la CIDH dice, no, entonces Estados Unidos quita la visa a los jueces,
quita visa a los jueces y dicen los jueces, no, pero es que ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo le vamos a dar educación a un tipo que ya tiene, hubiera estado 10, así 20 años el tipo está estudiando y necesita estudiar más, pero algún día se ha de graduar? No tienen que asumir cosas que no son, porque esos silogismos, esas presunciones sin cuerpo legal son simplemente calumnias, infamias que se dan constantemente, y por eso se presenta esta petición. Entonces, ¿qué puede hacer también la reserva, no? Estados Unidos, que maneja el dólar en el país, dicen, no, ¿saben qué? Ya es complejo, ¿no? Se están burlando estos tipos de ciudadanos, porque no puede ser solo un ser. ¿Por qué hay vulneración de derechos en la educación? Imaginemos que se gradúa un ser humano del colegio, ¿no? Por estudiar, por aprender cosas, química, por ejemplo. Aprende química y aprende todo lo que necesita saber para luego especializarse en la universidad de una forma general, como por ejemplo para decir, quiero ser, no sé, esto, aquello, en cualquiera de sus ejemplos, o en mi ejemplo, como yo quise, luego de mucho tiempo, porque yo entré en el 2018 a estudiar Derecho. Estamos 19, 20, 21, 22, 4 años, y ya aprobé hasta el 8º semestre de Ciencia Política, y me faltan algunas materias por cuestiones del destino que les voy a contar, que se presentan estas acciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible tener facultad de estudiar y trabajar y aprender de verdad? Habrá gente que diga yo hice, pero no es cierto. No es cierto y no es cierto. Me humillo ante estas personas que dicen saber cuando no lo saben. Y bien, entonces, quieran o no, como lo dijo el doctor Carbonell, un título a la final del día va a ser para guardarlo sobre el cajón, para guardarlo en el cajón. Pero el conocimiento y lo que uno forja con lo que ha aprendido y lo que está aprendiendo, literal, yo me he decidido a leer todo el ámbito legal nuevamente, pero no es fácil, no es simple cuando uno tiene ya otros objetivos sobre la mesa a esta edad, y que aún así no tengan los derechos suficientes, que se pueden estar vulnerando por ejemplo, a estas personas que recién salen del colegio, que no pueden elegir por su propia cuenta una universidad, una carrera, y que digan, no, primero tienen que dar el examen transformar, y les toman 4 cosas, ¿no? No tiene que ser así, no tiene que ser así. Y empiezan a tomar lógica espacial, matemáticas, ciencias sociales, un montón de cosas sin sentido. Y yo con este examen, ¿no? O sea, lo peor de todo es que a mí me tomaron como 4, 5, 6, 7, muchos exámenes. Y entre uno de ellos había uno que se llamaba INEVAL, que era el que estaba funcionando después de un tiempo para poder entrar a la universidad. Yo saqué casi 1000 puntos. Entonces yo también quiero decirle al gobierno, por ejemplo, yo quiero de nuevo ese papelito, esa nota, para indicarle a la comisión y que la comisión diga es cierto, le calificaron, tuvo muy alta nota y no pudo entrar a la universidad pública, para que el joven no tenga que estar trabajando. Y hace muchos años yo hubiera tenido ese título si no hubiera esperado, porque se negaba a creer que ese examen era lo mejor que podía haber. Y lo más icónico y real de todo es que si ese examen tuviera algo de sentido, yo no hubiera podido aprobar ni una sola materia en la universidad, en la técnica, en la UTPL de Derecho. Entonces, yo aprobé Derecho Romano, o sea, muchas carreras de Derecho, y si algún día tengo la oportunidad de ser un abogado, estoy muy seguro que podré ser una persona que ejerce el derecho de una forma adecuada, y a la persona adecuada que ven en este momento podrá decir ante un estrado,
o ante una organización grande de Naciones Unidas, ejemplo, ante todas las personas, nunca en mis, imaginemos, 35 años de derecho, he usado matemáticas para ejercer una sentencia o para defender a un cliente o para hacer X o Y cosa. Cierro los ojos y digo, no puede ser que primero tenga que rendir un examen que luego elija mi carrera, cuando debería ser así. Las universidades deberían hacer estos exámenes y luego primero elegir la carrera y luego tomar el examen para ver si es que entran a esta carrera. No tomar un examen general y en base a esa nota elijan una carrera. Porque así pierden el tiempo. No están regalando la educación. Es un derecho básico. Y si no pueden otorgarlo, viene lo siguiente. Imaginemos que esta petición se le envía al Parlamento Europeo. Va la petición al Parlamento Europeo y dice, entonces que en Ecuador se está vulnerando un derecho básico que produce mendicidad en todo el mundo. Los europeos dicen, bueno, la Unión Europea es una organización muy rica, démosles algo de dinero a estas personas, las que construyan institutos y universidades, a ver si es que así pueden otorgar este derecho a los ciudadanos. Entonces les tratan de mendigos, pobres e indigentes por no hacer bien las cosas, porque hay corrupción dentro de este sistema, porque por la corrupción no pueden sostener un presupuesto de 4, 5 o 10 años en pocos casos, porque estoy segurísimo que no se van a dar cientos y miles de casos en donde estudiantes pasan muchos años en la universidad. Y ese no es mi caso, porque yo voy 3, casi 4 y casi me gradúo de abogado. Pero con la presión inmensa de estar aquí con una deuda de casi $3,000 aquí en Adines Group. He visto casos en donde jueces sentados en el estrado se quejan de que siguen teniendo la deuda universitaria que tenían cuando iniciaron la universidad, la colegiatura, college, se dice college. Entonces, una persona que tenga iniciado sus estudios de maestría en España y que por el mismo hecho de no tener el dinero para, por ejemplo, pagar esa maestría, porque no es por falta de ganas de estudiar, sino que por falta de comprar, por ejemplo, en el mundo del marketing digital y el análisis web, que fue la maestría que estudié, fue que yo necesitaba comprar un hosting y un dominio. Y eso costaba $80, $90. ¿Y de dónde sacaba $80, $90 si solamente estudiaba, no trabajaba? Entonces tener el papelito de la maestría es dinero, pero se tiene que estudiar. Pero hay otro camino más fácil de estudiar y dar dinero y no aprender nada. Otro camino es estudiar. Entonces es por eso que dicen que las universidades públicas que no pagas son las que valen, porque supuestamente tienes que estudiar para pasar. Y puede ser en algo cierto. Entonces ustedes pueden, según ese precepto, asumir que como yo me gradué en un colegio fiscal, estudié para pasar ese colegio. Entonces no vayan a asumir este precepto de que si no aprobé este examen de ingresar a la universidad, de ser bachiller o INEVAL o el transformar actual, porque no me enseñaron en el colegio, no es mi culpa. O les sancionan a los profesores del colegio o a las autoridades de ese colegio o a quien me puso en ese colegio y no a mí como estudiante. Y ese tipo de cosas tenemos que pensar. O sea, no tienen que, por ejemplo, al niño de menos de 8 años castigarlo cuando es inocente, sino a los padres que tienen más edad. Entonces, es así.
cuando el Ecuador no es obediente, es corrupto, no ejerce justicia, no cumple la Constitución, vienen, como quien dice, las comisiones, las organizaciones, parlamentos, grandes comisiones, grandes países, grandes estados, donde hay mejor economía, donde hay más cultura, donde hay menos mendicidad. ¿Por qué hay menos mendicidad? Porque hay más libros en los colegios. Aquí en Ecuador, para tener un libro se tiene que trabajar muchísimo, ir de un lado a otro, ir de biblioteca en biblioteca, haciéndose contactos con personas para que te den un libro, 2 libros de importancia y valor jurídico. Y eso no está bien, no es bonito, no es divertido, no es agradable. No es bonito, no es divertido y no es agradable. Destruye el sistema, destruye el organismo. Y cuando uno se da cuenta ya tiene 30 años y reclama cosas que no tienen que reclamarse. O sea, no tiene sentido decir, no puedo tener una familia porque no puedo ir a ver a mi familia, porque no tengo para ir a ver a mi familia. O por ejemplo, por estas infamias, por estos escarnios, por estos antecedentes que no tienen que existir, no confían en mí para que yo pueda mover. O sea, eso no está bien. Es por eso que a las personas que ni siquiera tienen idea de quién soy, se puede presentar una petición, y cualquier persona que se sienta vulnerada, por favor, díganmelo a mí para unir estos elementos de convicción como tal en un solo documento y presentar a las comisiones y organizaciones, parlamentos y comunidades para que en Ecuador se respeten estos derechos que se intentan proteger. Entonces, sin que yo tenga idea de que esta frase es una frase política de grande poder, y si es que esta frase se usó o se intentó usar sin que yo me doy cuenta o me di cuenta ahora y antes lo usaba, existe la retroactividad. Y esta frase se llama take the action, take the action, take the action, que significa tomar acción. Tomemos acción, no nos quedemos callados la boca cuando allá afuera hay selvas, personas que no saben que tienen que vivir mejor y que nosotros queremos vivir mejor y cerramos los ojos y los abrimos para ver y vemos que otras personas viven mejor y queremos vivir mejor que estas personas, o a un ritmo de vida en donde diga tengo para ver a mi familia y darle todo a mi familia y que mi familia se sienta bien, y a pesar de que sea un ser casi perfecto por algunos derechos que no están dentro de, o sea, que no puedo yo, o sea, no, es un mundo en donde cada persona cumple un rol, una función, y si hay personas que no hacen su rol o su función, todo este planeta